Buenos días para todos. Entonces, acompáñenme al Salmo 146, versículos del 3 al 6. Salmo 146, versículos del 3 al 6, dice así: No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se arruinan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que hay en ellos, y que siempre mantiene la verdad. Padre, gracias por esta mañana y por tu bendita palabra, que nos confronta, que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y nos, Señor, va allí hasta lo más hondo si permitimos que nos examine y nos cuestionas y nos hace reflexionar y cambias nuestra forma de pensar, Señor. Transfórmanos para entender, Señor, porque solo así al renovar nuestra mente podremos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor, y podemos entender, Señor, comprender cuán ancho, cuán alto, cuán profundo es tu amor. Te damos gracias y te alabamos por esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de esta sala virtual y nos guíes a la verdad, a tu verdad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dice, no pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo y ese mismo día se arruinan sus planes. ¿Te han decepcionado? ¿Te has sentido frustrado, ansioso, enojado porque alguien o algo te bloqueó una meta? Acompáñame en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 5 al 11 para ponernos en que la palabra de Dios nos ponga en contexto acerca de lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Dice, cualquier encargo que David recibía de Saúl, lo cumplía con éxito. De modo que Saúl lo puso al mando de todo su ejército con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de sus oficiales. Saúl era el rey de Israel y David un soldado. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10.000, pero a mí por 1.000. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, Saúl se la arrojó, pensando, a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. Como les dije, Saúl era el rey de Israel. Y las mujeres salieron a recibir ¿a quién? Al rey. Entonces, ¿qué fue lo que enfureció tanto a Saúl? Que le dieran mayor crédito a David. Entonces les decía que lo que enfureció tanto a Saúl fue que le dieran el crédito, el mayor crédito a David. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. En resumidas cuentas, le bloquearon una meta a Saúl. El rey quería llevarse los mayores honores, pero al sentir que a David le daban mayor honor, se enojó por esa meta bloqueada. Al punto
de querer matar a David, a pesar de que David era fiel y le servía de corazón. ¿Cuál fue la causa del enojo? ¿Cuál fue realmente esa causa de ese enojo del rey al punto de querer matar a David? Una meta frustrada, una meta frustrada. Y una pregunta de reflexión. ¿Alguien o algo te ha bloqueado una meta? ¿Últimamente te has sentido frustrado? Ahora, ¿qué es la frustración? La frustración es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces sentimos ira, molestia, decepción, un estado de vacío, un estado de vacío, algo porque no ha sido saciado. En cuanto mayor sea esa barrera a lo que deseamos, mayor será nuestra frustración. ¿Te casaste con expectativas y no has podido alcanzar las metas en tu matrimonio? ¿Te esforzaste porque tus hijos se comportaran de cierta manera, pero a medida que fueron creciendo se comportaron de manera diferente al que te habías fijado como meta? Quisiste llegar a unas metas en tu trabajo o estudio, pero alguien te bloqueó esas metas. ¿Te enfermaste y no pudiste cumplir esas metas? Y la pregunta es, ¿cómo respondiste ante esa frustración? ¿Cuál fue la respuesta a esa frustración? ¿Cómo responde la persona cuyo valor propio o éxito depende del logro de una meta que puede ser bloqueada o es incierta o imposible? ¿Cómo responde esa persona ante aquellos que le frustran la consecución de sus metas? Las personas cuyo valor propio o éxito dependen de metas inciertas, responderán con ira y ansiedad frente a aquellos que le frustran la consecución de sus metas. A menudo intentará manipular o dominar tanto a las personas como a las circunstancias que se interponen entre ella y su éxito. Cuando el rey Saúl vio bloqueada su meta, se enfureció al punto de querer matar a David, a su hombre de confianza. ¿Cuál fue el problema de Saúl? ¿Está mal tener metas para mi vida? ¿Cómo evitar caer en esa frustración como consecuencia de esas metas bloqueadas? ¿Cómo evito yo caer en esa frustración, en esa ira, en esa ansiedad, en ese vacío frente a metas bloqueadas? Bueno, vamos a ver algunas claves para evitar caer en esa frustración por metas bloqueadas. La primera es identifica la diferencia entre una meta y un deseo. ¿Has pensado eso? Que una cosa es una meta y otra cosa es un deseo. Todos de alguna manera estamos trabajando para alcanzar objetivos, incluso sin darnos cuenta. Y no digo que dejes de tener objetivos en lo que haces. Estoy hablando de aquellas cosas que se han vuelto importantes para ti, que las usas para medir tu propio ser, tu sentido de éxito o fracaso en la vida. Ahora, una meta
Vamos a ver la diferencia entre meta y deseo o la definición. ¿Qué es una meta? Es aquella que no puede ser bloqueada por otra persona o por circunstancias adversas. No puede ser bloqueada ni por otra persona o por circunstancias adversas. Una meta es dada por Dios y está bajo el control de la propia persona, de la persona. Y allí no hay incertidumbre. Ahora, ¿qué es deseo? Deseo es aquel que para su cumplimiento depende de otras personas o de circunstancias en las que no puedes influir directamente. El deseo es incierto. No puedes hacer que suceda. Entonces, la meta es dada por Dios y no puede ser bloqueada. El deseo es incierto. Si te sientes habitualmente ansioso, irritable y tratas de manipular y dominar, es una fuerte indicación de que estás trabajando en un deseo y no en una meta santa. Te sentirás ansioso e irritable por la incertidumbre, porque no sabes si sucederá o no. Por ejemplo, el pastor que fundamenta su valía en ganar su comunidad para Cristo o tener el mejor ministerio de parejas que haya en la ciudad o aumentar en cierto porcentaje la ofrenda para plantar iglesias, se dirige directo al abismo. Esos son deseos elogiables, pero constituyen metas pobres para determinar su valor, porque pueden ser bloqueadas por las personas o las circunstancias. Este pastor podría decirse más bien, voy a ser el pastor que Dios quiere que sea. Eso es una meta grandiosa, porque nadie puede impedir lograrla. Si la meta que tienes es realmente de Dios, por definición, no hay nada incierto. Cuando empieces a alinear tus metas con las de Dios y tus deseos con los de Dios, te librarás de mucha rabia y ansiedad. Por ejemplo, nadie puede bloquear la meta de ser el esposo, la esposa, el padre, la madre, el trabajador, el estudiante, el servidor que Dios quiere que sea. Nadie puede bloquear esa meta excepto tú mismo. La madre que quiere una familia feliz y armoniosa expresa un deseo santo, pero no puede garantizar que eso suceda. Si esta mujer fundamenta su sentido de valor propio y éxito en esto, terminará consumida por el enojo y el resentimiento. Esta señora puede en cambio decir, voy a ser la esposa y madre que Dios quiere que sea. Gran meta. ¿Imposible o incierta? No, porque es también la meta de Dios para ella y nada es imposible con Dios. ¿Quién puede bloquear la meta de esta esposa y madre? ¿Quién podría bloquear esta meta de ser la esposa, madre que Dios quiere que sea? Ella, por supuesto. Ella es la única persona que puede bloquear la meta de ser la esposa y madre que Dios quiere que sea. Y su éxito estará asegurado en la medida que coopere con la meta de Dios para ella. Esta madre podría objetar, ¿y si mi esposo pasa por la crisis de la Edad Media y mis hijos se rebelan? Esta clase de problemas no bloquean la meta de ser la esposa o madre que Dios quiere que sea.
sino que representa una prueba fuerte frente al logro de esa meta o para la consecución de esa meta. Si su esposo necesita alguna vez una esposa santa y sus hijos necesitan alguna vez una madre santa, es precisamente en épocas difíciles. Entonces, decíamos, ¿cómo caer en esa trampa de la frustración por metas bloqueadas? Primero, identificar la diferencia entre una meta y un deseo. En lo que estás trabajando, en lo que estás luchando, ¿es una meta o es un deseo? Segundo, comprende que las dificultades son oportunidades para crecer. ¿Cómo caer en la trampa de la frustración? Comprender que las dificultades son una oportunidad para crecer. Si quieres, repite conmigo. La dificultad es una oportunidad para crecer. Las dificultades familiares son simplemente nuevas oportunidades para cumplir la meta de ser la persona que Dios quiere que seas. David estaba siendo perseguido por Saúl. David estaba atravesando por muchas dificultades. Saúl quería matarlo a pesar de que él le servía fielmente. Sigamos en el relato de Samuel, el capítulo 24. Entonces Saúl tomó consigo 3 batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos le dijeron, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. Wow. Estaba ahí de papayita y sus amigos, sus hombres, usaron hasta la palabra de Dios para que cometiera ese crimen. David tuvo la oportunidad de acabar con el problema. Tenía a Saúl en sus manos, pero David comprendía que solo él podía bloquear la meta de ser la persona que Dios quería que él fuera. David no manipuló ni controló la situación. Dejó la ira y la ansiedad que le producía la persecución. Entendió que solo él podría bloquear la meta de ser el siervo que Dios quería que fuera. David comprendía que las dificultades son una oportunidad para crecer. Y es que la meta básica que Dios tiene para nosotros es desarrollar nuestra manera de ser, transformándonos en las personas que Dios quiere que seamos. Dios es claro en su palabra que no debemos confiar ni temer a los hombres. Proverbios 29-25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Y también dice en su palabra que debemos buscar la aprobación de Dios antes que la aprobación humana. Gálatas 1:10. Entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. También es claro que Dios ha ordenado que nos amemos, nos cuidemos y nos apoyemos los unos a los otros. Que incluso oremos y bendigamos a nuestros enemigos. Ahí radica el crecimiento. Proverbios 21:17 dice, el hierro
se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. No busques relaciones perfectas, no busques relaciones perfectas. Crece en el proceso. David entendía que la meta de Dios para nuestras vidas no es la perfección, sino la madurez. Que Dios está más interesado en nuestro carácter que en lo que hacemos. Por eso David se humilló ante Dios y Dios lo exaltó haciéndolo rey de Israel. Y esta es la tercera clave para evitar caer en la trampa de las metas bloqueadas. Humíllate ante Dios. Humíllate ante Dios. Entonces llevamos tres claves, ¿cierto? Entender la diferencia entre meta y deseo. Segundo, dijimos que no debemos, a ver, ayúdenme, que debemos ver las dificultades como oportunidades. Y tercero, humillarse ante Dios. Humíllate ante Dios. Primera de Pedro 5:5-7 dice, revístase todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllese pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Humillarse ante Dios es soltar tu agenda en sus manos. Humillarse ante Dios es reconocer que los resultados no dependen de tus habilidades y esfuerzos. Humillarse ante Dios es dejar a un lado las metas equivocadas que has planteado en tu vida. Eso es humillarse ante Dios. Y cuarta y última clave, entrega tu ira y ansiedad a Dios. Di conmigo, entrego mi ira y ansiedad ante Dios. Entregar tu ira y ansiedad en Dios es hacer lo que te corresponde y confiadamente entregarle lo demás a Él. Entregar tu ira y ansiedad a Dios es orar antes que cualquier cosa. Entregar tu ira y ansiedad a Dios es entender cuál es tu responsabilidad, cuál es la responsabilidad de Dios y cuál es la responsabilidad de las otras personas. Entregar tu ira y ansiedad a Dios es asumir tu responsabilidad de orar, arrepentirte, perdonar, pedir perdón, someterte a Dios y resistir al diablo, mantener ceñida la armadura de Dios y todo lo demás que sea tu responsabilidad. Entregar tu ira y ansiedad a Dios es no asumir la responsabilidad que le corresponde a Dios o a los demás. Entregar tu ira y ansiedad a Dios es aceptar que la lucha no es con personas, sino con huestes de maldad, que la guerra no es tuya, sino es de Dios, que no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Cristo, el Señor Jesucristo, siendo Dios, se humilló y depositó toda la ansiedad sobre su Padre. Filipenses 2:3-11. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios,
No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nada ni nadie bloqueó la meta de nuestro Señor Jesucristo de ser el Salvador, de ser el Mesías, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ni la indiferencia, ni el rechazo, ni el desprecio, ni la traición, ni la burla, ni el dolor de una crucifixión, ni la muerte bloquearon la meta de nuestro Señor Jesucristo de ser el Hijo de Dios. ¿Y a ti? ¿Qué te aparta del amor de Dios? Romanos 8, 38, 39, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, por apartarnos del amor de Dios, quien nos ha manifestado su amor en Cristo Jesús nuestro Señor. Es el ruego de mi corazón que el Señor abra tus ojos y los míos para evitar caer en la trampa de la frustración por las metas bloqueadas. Si te sientes ansioso y con ira, tratando de manipular y controlar, piensa qué o quién te está bloqueando una meta. Ora e identifica si eso que sientes viene de un deseo o una meta. Recuerda que las dificultades te ayudan a crecer. Humíllate ante Dios y deposita toda ansiedad e ira sobre Cristo. Y nunca se te olvide que solo tú puedes bloquear esa meta. Entonces vendrá la paz. Es el ruego de mi corazón que sean iluminados tus ojos y entiendas que tu valor y éxito dependen de tener metas santas para llegar a ser la persona a la cual Dios te llamó, que solo tú puedes bloquear esa meta para tu vida, que no hay incertidumbre. Por lo tanto, no tienes que controlar o manipular. Es el ruego de mi corazón que te humilles, que nos humillemos ante Dios y depositemos la ira y ansiedad sobre Cristo, porque Él cuida de nosotros. Que asumas tu propia responsabilidad y le dejes a Dios su responsabilidad y a los demás su responsabilidad. Que puedas entender y aceptar que la lucha no es con las personas, sino que hay un enemigo que como león está buscando a quien devorar. Pero si te sometes a Dios y resistes al diablo, él huirá de ti. Que el Señor abra tus ojos y los míos para comprender que las dificultades son una oportunidad para crecer. Que Dios está más interesado en formar tu carácter que en lo que haces. Que la meta de Dios para tu vida no es la perfección, sino la madurez. Que la meta que Dios tiene para ti es desarrollar tu manera de ser, transformándote en la persona que Dios quiere que seas. Y el resultado, la paz. Y termino con Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Oremos.
Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy pudimos entender que hemos sentido frustración, a veces ira, ansiedad, porque alguien o algo bloqueó nuestra meta. Pero gracias, Señor, porque nos permites identificar si lo que es, si nuestro éxito o valía propia realmente depende de un deseo o una meta. Las metas que tú das para nuestras vidas, nada ni nadie las puede bloquear, excepto nosotros mismos. Perdónanos, Señor, si hemos fijado nuestro valor o sentido de éxito en deseos que pueden ser bloqueados por otras personas o por las circunstancias. Y eso nos ha hecho estar enojados, ansiosos, frustrados, irritados. Perdónanos, Señor. Y hoy queremos alinear nuestras metas, Señor, con las tuyas. Entender que en el proceso habrán dificultades, pero esas pruebas son una oportunidad para crecer, para formar nuestro carácter, porque tú estás más interesado en nuestro carácter, en nuestro crecimiento, que en lo que hacemos. Gracias, Padre, porque nos podemos humillar bajo tu mano poderosa y sabemos que en su debido tiempo tú nos exaltarás. Gracias, Dios, porque podemos depositar toda nuestra ansiedad sobre ti. Podemos someternos a ti, oh Dios, y resistir a Satanás, y él huye de nosotros. Y al poner nuestras oraciones y peticiones delante de ti con oraciones y ruegos, tú nos darás la paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las dificultades. Ahora sopla, Señor, tu aliento de vida sobre nuestras vidas, sobre nuestros seres queridos, y que disfrutemos de tu paz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta. Si Dios pone en tu corazón una ayuda económica, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.